Lugar, gracias a todos ustedes. Ser cristiano es vivir acción de gracias, ser eucarísticos, y esa gratitud que celebramos alrededor del altar también celebramos aquí. Y entre muchas otras cosas, sentimientos, reflexiones, gratitud a Dios, al Santo Padre, por esa gran confianza que está poniendo en mi persona. A los obispos del Perú, Monseñor Miguel, muchas gracias por sus palabras. Señor Nuncio, gracias por acompañarnos. Mis hermanos obispos, pues que me han soportado, enseñado mucho y con quienes hemos caminado unidos durante un poco más de 8 años ahora. Con un poco de paciencia de parte de ustedes, sin repetir toda la biografía, doy algún detalle más. Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba el Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló, la tía, en realidad, un chullo. De esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores y todo eso. Y mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna. ¿Por qué un papa del siglo XXI elige llevar el nombre de uno del siglo XIX? No es por tradición, no es por casualidad, es porque hay almas que no mueren con su tiempo. León XIII no fue solo un papa, fue un faro en medio de la tormenta. En un mundo que despertaba a fábricas, huelgas y cámaras fotográficas, él rezaba, escribía y bendecía el futuro. Pero lo que pocos conocen es cómo vivía, que lo hacía llorar en silencio, que oraciones susurraba antes del amanecer. Y por qué, más de 100 años después, León XIV mira al cielo con las mismas palabras y camina sus mismos pasos. Esta no es la historia oficial. Esta es la rutina secreta de un papa que sigue gobernando desde el más allá. Quédate, porque lo que estás por descubrir podría cambiar la forma en que ves al Vaticano y al alma que hoy lo guía. El nombre que vuelve a sonar. León XIV no eligió su nombre como un gesto simbólico ni como homenaje vacío. Lo eligió como quien se arrodilla frente a un retrato antiguo, buscando en él no solo inspiración, sino respuestas. Porque hay nombres que no mueren con sus portadores. Nombres que despiertan cuando el alma de la Iglesia más los necesita. León XIII gobernó en una época turbulenta. El mundo se agitaba con huelgas obreras, fábricas humeantes y preguntas nuevas que desafiaban verdades antiguas. Era el siglo del vapor, del telégrafo, del microscopio. Pero también el siglo donde muchos perdían la fe, confundiendo progreso con abandono de Dios. Y en medio de todo eso, este papa anciano, delgado, de voz suave pero firme, escribía una encíclica que no solo cambió la historia de la Iglesia, sino que encendió una llama que todavía no se apaga. Rerum Novarum. Una carta al mundo sobre los derechos del trabajador, la dignidad del obrero, la justicia en tiempos de desigualdad. Pero eso ya lo dicen los libros. Lo que no se suele contar es cómo vivía ese hombre, que lo hacía llorar en su escritorio, que santos invocaba antes de dormirse. Como un papa que apenas podía sostenerse en pie, siguió sosteniendo la esperanza de millones. Y esa es la parte que León XIV nunca olvidó. Porque en su propio tiempo de cambio, en este siglo de inteligencia artificial, redes sociales y vacíos existenciales, él vio en León XIII un alma gemela, un puenteador, un hombre que no huyó del mundo moderno, sino que lo bendijo. Por eso, cuando le preguntaron por qué eligió llamarse León XIV, él solo respondió: porque el rugido más fuerte es el del espíritu que no se extingue. Y así, con ese eco del pasado, comienza nuestro viaje. No solo a través de los actos públicos de un pontífice, sino dentro de los pasillos íntimos de su rutina, donde se revela lo más humano de lo divino. Y donde el nombre de León XIII vuelve a sonar. No desde los archivos, sino desde el corazón del Papa que hoy guía la Iglesia.
Un papa que bendijo la cámara. Cada mañana, mientras Roma aún bostezaba bajo la niebla, León XIII salía en silencio hacia los jardines vaticanos. Allí, entre cipreses y rosales, no solo rezaba, observaba, meditaba, se dejaba interpelar por el mundo. Era un hombre mayor, pero su mirada tenía la frescura de un niño que descubre algo por primera vez. Se detenía ante una flor, ante el vuelo de un gorrión, y en ese simple acto, encontraba a Dios. Lo llamaban el Papa Poeta. Y con razón. Escribía versos sobre la luz, sobre la manera en que el amanecer acaricia las cúpulas de Roma, y sobre cómo, incluso en tiempos difíciles, el alma puede captar lo invisible. Pero había algo más en él. Una curiosidad profundamente espiritual por la ciencia. No le temía al progreso. No condenaba los inventos como amenazas. Los contemplaba como lenguajes nuevos con los que Dios, quizás, estaba comenzando a hablarle al mundo otra vez. Por eso, en 1898, cuando una cámara cinematográfica llegó al Vaticano por primera vez, León XIII no la rechazó. La bendijo. Aquella imagen, borrosa y temblorosa, se convirtió en la primera grabación en video de un papa. Y aunque solo dura unos segundos, captura algo inmenso. La unión entre fe y modernidad. Un anciano que levanta la mano para bendecir, y en ese gesto, abre las puertas del Vaticano al siglo XX. No lo hizo por vanidad. No buscaba protagonismo. Lo hizo porque intuía que las imágenes, como las parábolas, tienen el poder de tocar corazones más allá de las palabras. Veía en cada lente una nueva posibilidad de evangelizar, de eternizar una verdad que no envejece. En uno de sus poemas escribió: «La luz revela lo que el alma intuye, y el arte captura lo que la fe susurra». Hoy, en una estantería discreta de la oficina de León XIV, hay una pequeña fotografía en sepia. Un retrato de su predecesor, de mirada firme y labios cerrados, como si aún estuviera escuchando al mundo. No es solo una reliquia, es un símbolo. Para León XIV, esa imagen es un recordatorio constante, que el Evangelio no está encadenado a un púlpito, ni limitado al incienso y al altar. Puede habitar en una pantalla, en una grabación, en una foto que cruza siglos, y todavía transmite fe. Porque cuando la tecnología se usa con alma, no aleja de Dios. Lo hace visible. Un papa entre obreros. Aquel año, 1891, los obreros del mundo apenas levantaban la voz. Sus manos estaban curtidas por el trabajo duro, sus espaldas dobladas bajo el peso de una era que avanzaba sin mirar atrás. La revolución industrial les había prometido progreso, pero les entregaba jornadas interminables, salarios miserables y vidas que envejecían demasiado rápido. Y entonces, desde el corazón del Vaticano, un anciano de sotana blanca alzó su voz. No lo hizo desde la condena, sino desde la compasión. No desde la altura del poder, sino desde la hondura del Evangelio. León XIII escribió Rerum Novarum. Y con esa encíclica, la Iglesia bajó a la calle. Dejó de hablar únicamente a teólogos y príncipes, y empezó a hablarles, por fin, a los que tenían las manos manchadas de grasa y sudor. Defendió el salario justo como si fuera un acto sagrado. Afirmó que el trabajo no debía ser una cadena, sino una forma de dignidad. Y señaló, con una valentía casi profética, que el Estado tenía el deber de proteger a los más débiles. Que la fe no puede estar de espaldas al dolor humano. Fue un terremoto dentro de los muros vaticanos. Una revolución silenciosa, hecha de palabras que no se gritaban, pero que se quedaban. Y que, más de un siglo después, siguen resonando con una fuerza nueva. Hoy, León XIV, el Papa del presente, no necesita escribir otra Rerum Novarum, porque ya fue escrita. Lo que hace es vivirla. Cuando se le ve abrazando a un migrante, no es solo un gesto, es una continuidad. Es Rerum Novarum con rostro y lágrimas. Cuando entra en un barrio silencioso, sin cámaras ni discursos,
Es como si los pasos de León XIII se hicieran carne otra vez. Como si la tinta de 1891 se hubiera derramado hasta las calles polvorientas de nuestros días. Y cuando se arrodilla ante un enfermo, ante una madre agotada, ante un joven sin futuro, no es por piedad superficial, sino por convicción espiritual. León XIII escribió con pluma. León XIV escribe con pasos. Y cada paso es una frase más, una página más en ese evangelio de justicia, de cercanía, de humanidad que aún está en construcción. Porque la dignidad, como la fe, no pertenece a los templos. Pertenece al corazón del pueblo. La devoción que nunca cambia. Entre León XIII y León XIV hay más que una coincidencia de nombres. Hay una herencia silenciosa, una fidelidad que no pasa de moda, un lazo que no se ve, pero que se siente cada vez que el mundo tiembla y un papa se arrodilla, con un rosario entre los dedos. León XIII fue un hombre de ideas profundas, sí, pero también de oraciones sencillas. No creía en una fe distante ni intelectualizada. Creía en una madre. Y como todo hijo que sufre, se aferró a ella. Promovió el rosario con la misma fuerza con la que defendía los derechos del obrero. Compuso letanías que aún hoy se rezan. Y consagró todo un siglo, el siglo XX, al Inmaculado Corazón de María. No por superstición, sino porque sabía que el futuro de la humanidad también dependía de una entrega maternal. Cada noche, antes de dormir, en su habitación del Vaticano, se le veía en silencio. Sin documentos, sin asistentes, solo él, las cuentas del rosario, y esa letanía que tiene el poder de apaciguar tormentas. Dios te salve, María. Aquella escena íntima se repite hoy, con otro rostro, en otro siglo, pero con la misma ternura. León XIV, cuando era aún un joven sacerdote en Perú, rezaba el rosario en las plazas. En Chiclayo, lo vieron arrodillarse junto a los niños, enseñándoles cada misterio como quien cuenta una historia sagrada. En Roma, ya como papa, lo ha rezado con ancianos en hospitales, tomándoles la mano cuando el miedo no les dejaba dormir. Porque hay oraciones que no envejecen. Y hay palabras que, aunque repetidas 1000 veces, siguen abriendo el cielo. Ambos papas, León XIII y León XIV, saben que en un mundo que cambia cada día, lo esencial no cambia. Que las crisis pasan, las estructuras se transforman, los desafíos mutan. Pero un hijo siempre vuelve a su madre. Y el rosario es esa cuerda invisible que une generaciones, que une siglos, que une corazones rotos con el corazón de María. Es posible que estos dos papas nunca se hayan conocido. Uno murió cuando el otro ni siquiera había nacido. Pero ambos se inclinaron ante la misma reina. Y en la soledad de sus noches, le susurraron las mismas palabras. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. En ese susurro está la continuidad. No de un pontificado, sino de una fe que se arrodilla. León XIII en la sombra de León XIV. ¿Qué significa elegir un nombre? Para algunos, un trámite. Para otros, un homenaje. Pero para León XIV, fue una cruz y una luz. Una decisión que no solo definía un pontificado, sino un rumbo espiritual. Elegir llamarse León XIII no fue mirar hacia atrás con melancolía. Fue mirar hacia adelante, con responsabilidad. Fue asumir que había un legado que no podía dejarse en los libros, sino que debía reencarnarse en la vida, en las decisiones, en el alma de una iglesia que vuelve a ser llamada a los márgenes. León XIII vivió en un mundo que parecía reconfigurarse a diario. La revolución industrial no solo cambió fábricas, cambió familias, ciudades, la manera de entender la dignidad. Y en medio de ese torbellino, él eligió no esconderse. Eligió hablar, escribir, tender puentes. No con autoridad distante, sino con la cercanía del que escucha el clamor del pueblo. Hoy, León XIV enfrenta un vértigo distinto. No son chimeneas humeantes las que llenan el cielo, sino nubes digitales. La inteligencia artificial, la soledad virtual,
La cultura del descarte que desecha al anciano, al no productivo, al invisible. Y él, al igual que su predecesor, no se encierra. Sale. No con discursos imponentes, sino con gestos sencillos. No con condenas, sino con preguntas. Porque sabe que el Evangelio no es una reliquia que se guarda en vitrinas. Es una brújula. Y el mundo, hoy más que nunca, necesita dirección. En cada silencio contemplativo de León XIV, resuena el eco de aquel papa poeta, que hablaba de Dios en versos y de justicia en encíclicas. En cada encuentro que León XIV tiene con el que sufre, hay una sombra que lo acompaña, una sombra luminosa. Es la presencia invisible de León XIII, que no desapareció con su muerte, sino que fue sembrada como semilla en la historia. Y que hoy florece discretamente en las decisiones, en los símbolos, en la espiritualidad serena de León XIV. Porque a veces, los nombres no son solo nombres. Son llamados. Y algunos los llevan como corona, pero otros, como misión. León XIV eligió ser una continuación viviente. Un hilo de oro en el tejido del tiempo. Una prueba silenciosa de que los santos no siempre terminan en los altares. Algunos siguen hablando, desde la sombra. Una senda que sigue. Hoy, pocos pronuncian el nombre de León XIII. No está en titulares. No inspira debates modernos. Y sin embargo, su espíritu permanece. Permanece en el modo silencioso con que León XIV se pone de pie al alba. En su caminar pausado por los pasillos estrechos del Vaticano. En la manera en que toma el cuaderno, y escribe, en soledad, oraciones que no leerán las cámaras. No busca aplausos. Busca coherencia. Busca seguir un sendero marcado hace más de un siglo, cuando León XIII decidió no proteger privilegios, sino derribar muros. Aquel papa, nacido en Carpineto, abrió las puertas de la Iglesia a los obreros, a los intelectuales, a la ciencia, al mundo moderno. Y lo hizo con una certeza poderosa, que la fe no debe temerle al cambio, si camina de la mano de la verdad. Hoy, León XIV no copia ese legado. Lo vive. Lo interpreta. Lo encarna con sus pies polvorientos de tierra peruana, con su acento suave, y con su corazón abierto, incluso al dolor del otro. Él no busca imitar, sino honrar. Y en ese acto silencioso de honrar al pasado, es que el presente se vuelve profético. Quizá, al final de todo, ese sea el verdadero legado de León XIII. Recordarnos que ser papa no es sentarse en un trono, sino sostener una llama. Una llama que arde con compasión, con humildad y con fe que no se apaga. Y tú, que has llegado hasta aquí, no solo has sido testigo de una historia antigua. Has caminado junto a dos hombres separados por los siglos, pero unidos por una misma visión, que el reino de Dios no empieza con trompetas, sino con un gesto, una visita, una oración susurrada. Hagamos una oración final. Señor, tú que hablas en el silencio y en la historia, te damos gracias por los pastores que inspiran sin imponer, que guían sin alejarse del rebaño. Gracias por León XIII, que supo mirar el mundo con ojos de compasión. Gracias por León XIV, que sigue esa senda con humildad y coraje. Haznos comprender que la fe verdadera no se grita, se vive. Y que el fuego del Evangelio siga ardiendo en cada acto de amor silencioso. Amén. Gracias. Gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este recorrido. Tu presencia le da sentido a este esfuerzo por contar historias que el mundo suele olvidar, pero que el alma necesita recordar. Si este video tocó tu espíritu, te invito a dejar un me gusta, a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que aún cree, como tú y como yo, que la luz sigue brillando entre los muros del Vaticano y en el corazón de quienes eligen servir. Nos reencontramos muy pronto, con otra historia, otro misterio, otra llama que merece ser vista. Hasta entonces, que la paz y la esperanza te acompañen.